Bien, profesor. Qué bueno. ¿Quién va a exponer? Buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros sí. ¿Quién es? 18. Aguilar. Castillo. Presente. Daniel Sánchez. Presente, ingeniero. Ferreira Paz. Presente, ingeniero. Fuentes Martínez. Fuentes Morales. Presente, profe. Ramírez Alba. Presente. Gracias. Ramos Hernández. Presente, ingeniero. Romero Mora. Presente, ingeniero, presente. Verdiguel Castillo. Presente, profesor. Marvin Giovanni. Presente. Gracias. Rodríguez Núñez. Presente, profe. ¿No faltó nadie? Creo que no. Entonces, ¿quién vas a poner? Adelante. El equipo que vayas a poner acá, ya llegó Jorge Fuentes. ¿Qué tal? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo 1. Nuestro tema va a ser sobre la ampliación de la línea de Metro 2, específicamente la línea del 12, la dorada. Los integrantes del equipo somos Castillos Tlaxcateca María Luisa, Fuentes Martínez Jorge, Fuentes Morales Luis David, Ramos Hernández Luis Enrique. Adelante, compañeros. Bueno, la línea 12 es la línea del metro de la Ciudad de México y es la segunda en emplear un sistema de rodadura férrea, dicho sistema de transporte. Y la dirección es de oriente a poniente, une el sur de la delegación Álvaro Obregón en Mixcoac. ¿Cómo está constituida la línea? Pues la línea está constituida en el primer tramo, que es de Mixcoac hasta la de Mexicalcingo. Está constituida por un túnel convencional. Después de que sale de la estación de Mexicalcingo, está compuesta por una lumbrera. Está construida bajo una modalidad de túnel con escudo, para lo cual se empleó una tuneladora de presión balanceada. Una vez que llega a sale de Mexicalcingo, la lumbrera que une al acceso a la dirección oriente antes de llegar a la estación del pueblo Culhuacán, se construye una sección de cajón subterráneo. También está conformada de Culhuacán hasta Zapotitlán y Tlaltenco. Es una modalidad alta, está construida por un puente.
y de ahí hasta la terminal de Tláhuac está compuesta, llega hasta la estación terminal mediante un puente. Bueno, una vez que ya se tiene la línea construida, la línea 12, la Secretaría de Obras y Transportes la denomina como una de las más saturadas, entonces decide hacer una ampliación para conectar, se va a conectar Mixcoac con el observatorio, por lo que se hace una ampliación. El proyecto está conformado por 3 etapas. La primera etapa nos dice que son obras inducidas por 13 lumbreras, un túnel de 4.6 kilómetros y la cola de maniobras. Las obras inducidas corresponden a la desviación de 2 colectores de aguas residuales. Las lumbreras son excavaciones verticales que permiten entrar a la profundidad necesaria para la construcción de un túnel. Funcionará como salida de emergencia, y las unidades de ventilación una vez que la ampliación de la línea 12 se ponga en servicio. La segunda etapa está constituida por obra electromecánica y sistema de vías. Todos los trabajos en esta fase se realizarán de manera subterránea en el túnel ya construido y se refieren a la ampliación de los elementos de las vías conformados por el riel, la durmiente, el basalto y las fijaciones, así como la colocación de los equipos de electromecánica. La tercera etapa es la construcción de las estaciones, depósito de trenes y zona de transición. Las laborales a desarrollar en esta fase serán en construcción de accesos y las nuevas estaciones, las pasarelas, el depósito de trenes subterráneo y la zona de transición. Como parte de los estudios preliminares, tenemos aquí al inicio de la obra, como parte del arranque de las obras de la ampliación de esta línea. En diversos puntos de la delegación Álvaro Obregón se realizaron estudios de mecánica de suelos que servirán para determinar el proyecto de la cimentación de dicha extensión. La empresa encargada de realizar dichos estudios fue la empresa HP Ingeniería y Cimientos, y realizó perforaciones con maquinaria especializada en la colonia Kobe, en Sóstenes Rocha y Sur 122. Es aquí en donde van a quedar una de las galeras, cerca del Metro Observatorio. Siguiente, por favor. Se extrajeron varias muestras en diversas ubicaciones, pero en el cruce referido se ha hecho la perforación más profunda, pues las otras han sido aproximadamente de 30 a 40 metros por debajo de la superficie. Dentro de otra de las ubicaciones, cerca de donde se va a encontrar la estación, creo que se llama Manuel Campa o algo así, cerca del eje 5 Poniente y San Antonio, se realiza otra de los estudios. Así como también se realizan, ¿le podrías regresar, por favor? Así como también se realizan cerca de estas zonas trabajos para el desvío de los colectores de Río Becerra y San Antonio. Dentro de los estudios que se realizaron en esta ampliación del metro, se realizó una tomografía eléctrica y un radar de penetración terrestre. Estos trabajos se realizaron debido a que los trabajos de excavación coincidieron con la aparición de fisuras y grietas en viviendas de una de las colonias aledañas en la delegación Álvaro Obregón. Se hizo la solicitud correspondiente para realizar estudios geofísicos con fines de analizar el suelo somero y cercano a las viviendas afectadas en relación con los aspectos estructurales de la ampliación de la línea 12, para poder dar un enfoque más preciso de los fenómenos que están ocurriendo en el lugar de interés. Pues como parte de la metodología de los métodos empleados, se utilizó uno de los métodos eléctricos. Ya lo vimos a lo largo del curso, cómo es que se elaboran los métodos geofísicos y los métodos eléctricos.
Los métodos eléctricos, o también llamados DC por sus siglas en inglés de corriente directa, más identificados como métodos eléctricos, se basan en producir un arco eléctrico a través de un par de electrodos conectados a una fuente para posteriormente medir la respuesta del suelo a la imposición de dichas cargas. Siguiente, por favor. También se realizó la tomografía de resistividad eléctrica, o también llamada TRE. También fue uno de los métodos que vimos a lo largo del curso. Y la tomografía eléctrica se basa en adquirir varios puntos en un perfil con la finalidad de obtener las variaciones de la resistividad en el suelo, tanto de forma vertical como horizontal. Este método, como ya lo hemos visto, consiste en colocar en la superficie una serie de electrodos colineales con una determinada configuración y poder realizar calicatas eléctricas en varios niveles de profundidad. Más adelante les vamos a presentar un poquito de los resultados que se obtuvieron de estos estudios. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza esta tomografía. Como segundo estudio tenemos el radar de penetración terrestre, RPT. La prospección electromagnética tiene numerosas técnicas con distintos dispositivos de campo y técnicas de evaluación y procesamiento de datos. Estas técnicas relacionan la propagación de la energía electromagnética, con la penetración del sondeo. Una clasificación de los métodos electromagnéticos es haciendo variar un parámetro que se relaciona con la penetración, tales como la geometría de adquisición, la frecuencia y el tiempo. Sin embargo, el radar de penetración terrestre es el único método electromagnético donde las tres variables están en función de la penetración. Los fundamentos del radar de penetración yacen en los fundamentos de introducción electromagnética, siempre que las relaciones constitutivas cuantifican las propiedades del medio. El RPT trabaja utilizando ondas electromagnéticas que se propagan en materiales dieléctricos con poca pérdida, es decir, en medios clasificados como dieléctricos diapositivos. En estos medios la escala de penetración puede ir desde algunos metros hasta centímetros, debido a que en ambientes ricos en arcillas saturados o áreas de agua subterránea salada pueden generar variaciones donde la penetración sea muy limitada. Y aquí tenemos una ilustración de cómo es que funciona cómo es el RPT y cómo es que va tomando lecturas a lo largo del terreno. Y ya lo vimos, va haciendo propagando ondas electromagnéticas en esa cajita azul que tiene. Es ahí en donde está el aparato que genera las ondas, y por la parte de abajo, en la cajita roja que se ve ahí en el fondo por las llantas, en esa parte es en donde se emiten las ondas hacia el suelo. Y si ahí se ve mejor. Ahora sí, siguiente, porfa. Tenemos la zona afectada. Se encuentra en la esquina de la calle C y calle 2 en la colonia Primera Victoria, en la delegación Álvaro Obregón. A su vez, el área de estudio se extendió a calles aledañas a este punto, con fines de tener una mejor área, una área de estudio más amplia. Fue que se optó por estudiar más allá de en donde eran las afectaciones, ¿no? Como parte de la geología encontrada en el sitio, tenemos que afloran rocas de origen volcánico, así como materiales derivados de estas, cuyas edades son consideradas del Oligoceno al reciente. El área está constituida por una alteración de depósitos vulcanosedimentarios, resultado de la actividad volcánica que dio origen al conjunto morfoestructural de la Sierra de las Cruces. Y pues también es importante recordar que la zona de Álvaro Obregón se caracteriza por ser una zona con muchas cavernas.
es en donde yo intuyo que es por eso que se encuentran depósitos vulcanosedimentarios. Y también tenemos que la unidad más antigua consiste en rocas volcánicas andesíticas y dacíticas del Mioceno, con intercalación de depósitos de arenas pumicíticas, tobas arenosas y arcillosas, lares de fragmentos de diversos tamaños en una matriz tobácea y arcillosa, y por último, tobas alteradas, horizontes de pomes y suelos arcillosos. Y aquí tenemos un poco de la geología que se encuentra en toda la delegación Álvaro Obregón, y tenemos nuestro puntito rojo que es nuestra zona en estudio. Tenemos también la adquisición con el fin de realizar una caracterización integral del terreno. Se utilizaron dos métodos geofísicos para complementar los datos a saber. El módulo de TRE y el RPT, como ya se los mencioné. El TRE, por la logística de adquisición, se limitó a líneas sobre las calles de la colonia. Sin embargo, la versatilidad del RPT permitió levantar datos dentro de algunas viviendas. Es aquí en donde nosotros podemos aplicar diferentes métodos, ¿no? Como ya sabemos, pues la gama de estudios entre los que podemos elegir es muy amplia. Pues aquí, como se toparon ellos con la problemática de los alcances que tiene un método con respecto del otro, pues fue que ellos decidieron tomar estos dos. La adquisición de datos del TR para realizar dicho estudio se utilizó un instrumento de resistividad marca Supporting R8 automática marca AGI, mientras que para la adquisición de datos del RPT se utilizó un equipo de la marca Geophysics System Survey Inc. Modelo SIR 3000 con una frecuencia central de 4000 megahertz. Y aquí tenemos como parte de algunos de los resultados que se obtuvieron. Se obtuvieron 5 secciones. Ahorita nosotros nada más le estamos presentando. Como parte de lo que vamos a ver en esas secciones, por ejemplo en la sección 1, se ve denominada por 3 unidades distintas de geometría homogénea lateralmente. Podemos ver al inicio una capa superficial de 2 metros de espesor en promedio, con unos valores de resistividad de entre 17 a 100 ohms. Tenemos al ladito las escalas. Y permítanme que ya se me acabó el tiempo. Debajo de esta se tiene un espesor de unos 8 metros de materiales con resistividad de aproximadamente entre 1 y 17 ohms por metro. Y pues así podemos ir describiendo la siguiente sección. Es cuestión de que solamente vayamos viendo nuestras grafiquitas, ¿verdad? Como parte también de los resultados del RPT, esto es como se obtienen los valores, cómo nos arroja el perfil geológico. El siguiente. Y aquí tenemos una proyección en 3D con ayuda de software de cómo se vería ya nuestro predio el levantamiento geológico. Dentro de las conclusiones a las que se llegaron con los estudios realizados, se puede concluir que la presencia de cavidades en el subsuelo en la zona de estudio no es evidente, mientras que se encuentran cuerpos de alta resistividad relativa que coinciden con los cruces de las calles y con coladeras observadas in situ. Es muy probable que estas anomalías resistivas estén relacionadas justamente con esos sistemas de drenaje, es decir,
podemos concluir que al final la construcción de la ampliación de la línea 12 no fue la que provocó dichas afectaciones y se determina en que se puede continuar con dichas obras. Los avances actuales que lleva ahorita toda esta obra, se supone que también la obra estaba pensada en ser terminada para el 2021, pero en septiembre del año pasado ya dieron un boletín en el que lo más probable era que se iba a completar esta obra hasta el 2023. Supuestamente también dijeron que era porque la pandemia afectó mucho los trabajos. Como todo se fue a cuarentena y nadie quería trabajar, que por eso se iba a tardar ahora ya 2 años más para completarse la obra. El avance publicado que fue que en el segundo semestre del 2019 la conclusión de la excavación iba a ser concluida. Eso fue lo que dijeron en el sitio oficial de la Ciudad de México. En el boletín, en el 13 de septiembre, el avance general de la primera etapa de la ampliación es del 68%, 47% en obra civil y 27% en obra electromecánica. La excavación presenta un reporte de 86% y se prevé que entre en operación hacia el 2023. Es lo que les digo. Estuve leyendo también el impacto ambiental, que es lo que lleva este documento. Hace referencia del impacto que tendrá la obra de infraestructura sobre el ambiente y en la sociedad. Tomando en cuenta las 3 etapas en las que se planeó el proyecto, se buscará y se propondrá una solución para el cumplimiento pleno de las etapas. Lo que estuve leyendo en el impacto ambiental fue que decían que por ejemplo, en las excavaciones, si era necesario totalmente cerrar calles, qué calles iban a cerrar y cómo iban a generar vías alternas para no afectar tanto a la población mientras estuvieran completando todas las excavaciones. Durante estas etapas se tomará en cuenta obras hidráulicas inducidas, desvío de drenaje, agua potable y agua tratada. Destaca el desvío del colector río Tacubaya. Es importante establecer que la premisa básica del diseño del desvío es conservar las condiciones de funcionamiento del colector. Se deberán alterar en la menor medida y garantizar su funcionamiento. Será la construcción de lumbreras, reubicación de predios privados y reubicación de área verde dañada. También en el documento de impacto ambiental toman mucho en cuenta todo lo que dañan, todo las banquetas, el concreto del suelo, ¿cómo se dice? El asfalto. Y si llegase a ser también que talaran algún árbol, toman el tipo de árbol que es y ¿cómo se dice? Bueno, toman todas las especificaciones de todos los daños que están haciendo y empiezan a hacer una generación de cuánto se planea gastar para reubicar o volver a plantar ese mismo tipo de árbol en otra zona. También se hizo un estudio del número de contaminantes del CO2 que se generará a partir de la ampliación del metro, si esta estuviera y si no estuviera. Este estudio se hizo en el 2017 y llegó hasta el 2037. Aquí se ve que en el 2037, en ambos años, en si estuviera el proyecto generado y si no estuviera, es casi 1 millón más de generación de CO2. Es por eso que dicen que también que el proyecto es muy importante para la reducción de gases. Este dato me pareció muy importante, muy curioso, porque la Dirección General de Obras Públicas destinó un monto de inversión aproximado y nada más para la primera etapa de 1,000 millones de pesos. Y de este monto, el 14% va a ser solamente para la implementación de medidas de mitigación, compensación y prevención de los impactos ambientales. También
todo este dinero se supone que va destinado para volver a reabrir avenidas si llegasen a ser afectadas durante las excavaciones, y también si hubo algún predio privado donde tuviera que pasar la excavación, también se le tendría que dar la compensación a las personas que estuvieran ahí viviendo. Yo les voy a presentar sobre el informe de la exploración geotécnica que se hizo en la zona de trabajo. Bueno, ahora sí que se utilizaron, como bien dijo mi compañero, unas máquinas para sondear, pero también se hizo por parte de la empresa IPISA, un estudio de geotécnico en el cual se obtuvieron diferentes tipos de muestras. El objetivo, pues, de este informe corresponde a describir los trabajos de exploración de campo realizados y sus resultados para definir y caracterizar la estratigrafía de los suelos donde se proyecta la ampliación de la línea 12. La exploración se realizó entre los meses de diciembre del 2013 y abril del 2014, abarcando desde el tramo Miscuac, Valentín Campa y hasta la estación terminal Observatorio, con sus depósitos. Posteriormente, debido al cambio de trazo en el tramo Miscuac, Valentín Campa, se realizó una nueva campaña de exploración en el mes de diciembre del 2014 para caracterizar los suelos en la nueva posición del trazo. El trazo del proyecto Ampliación de la Línea 12 está ubicado al superponiente de la Ciudad de México, iniciando al sur en la zona de maniobras existente de la estación Miscuac, a la altura de la avenida Periférico Sur, y concluyendo al norte con la estación Observatorio y la zona de depósitos en la zona de cruce de la avenida Sur 122 con la avenida Tacubaya, con una longitud aproximada de 4.50 kilómetros. El trazo queda comprendido entre las avenidas Periférico y Alta Tensión o Sur 122 al oriente y poniente respectivamente por la calle Giotto y Poniente 83. El proyecto de la ampliación considera dos estaciones de paso nombradas Valentín Campa y Álvaro Obregón, y una estación terminal con el nombre Estación Observatorio. La ampliación considera además una zona de maniobras y una zona de depósitos al sur de la estación Observatorio, conectada a la estación terminal con una vía regresiva. Toda la ampliación de la línea 12 será subterránea a base de túneles para los tramos, zonas de maniobra y las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, y con edificaciones subterráneas construidas a cielo abierto para la estación Observatorio. La zona de cambio de aparatos de vía al norte de la estación Observatorio y los depósitos. Las profundidades de desplante de la ampliación oscilan entre 15 metros y los 47.5 metros a partir del nivel de terreno natural, y queda comprendido entre las cotas 2.242 y 2.280 metros respecto al nivel del mar. La ampliación de la línea 12 se ubica mayormente en la delegación Álvaro Obregón y una parte de la cola de la zona de maniobras en la delegación de Miguel Hidalgo. Por su posición geográfica, la zona donde está proyectada en la ampliación de la línea 12 se ubica en las faldas de la Sierra de las Cruces, constituidos por suelos cohesivos friccionantes de origen volcánico de los depósitos aluviales y del lago que caracterizan el fondo del Valle de México, de la Ciudad de México, y donde no se presentan hundimientos regionales por subsidencia, de acuerdo a la zonificación geotécnica del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. La ampliación se ubica en la zona 1, lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que suelen ser depositados fuera del ambiente lacustre.
Para la geología del Valle de México, hacia el norte está limitado por las sierras de Tepoztlán, Tenzoctlalpan y Pachuca. Al este por los llanos de Apán y Sierra Nevada. Y por las sierras de Cuauhtzin y Ajusco. Y al oeste por las sierras de las Cruces, Monte Alto, Monte Bajo. Los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el Valle de México se adscriben al Terciario medio, al Plioceno y al Pleistoceno, de acuerdo con el orden de la aparición estratigráfica y con el grado de erosión sufrida. Tanto en la región de Pachuca como en la Sierra de Guadalupe se inicia en el Plioceno una nueva etapa de actividades volcánicas caracterizadas por la emisión de grandes masas de lavas ácidas, basíticas y riolíticas, localizadas hoy en día en la cima de sierras, particularmente en el Cerro del Chiquihuite. A continuación aparecen derrames andesíticos de la Sierra Nevada de las Cruces, cubiertos posteriormente por las lavas de la serie andesítica del Iztaccíhuatl y el Ajusco. Para la descripción de los trabajos de campo, se atendieron las características físicas y génesis de los suelos, donde se proyecta la ampliación de la línea 12, descritos en el capítulo anterior y que corresponden a materiales firmes depositados, fuera del ambiente lacustre. Se programó la campaña de exploración geotécnica, que consiste en sondeos mixtos combinados con la prueba de penetraciones estándar, con obtención de muestras inalteradas mediante barriles tipo Denison para suelos cohesivos friccionantes y eventualmente barriles tipo Shelby cuando se identificarán suelos blandos, principalmente cohesivos, que permitan el uso de esta herramienta. La penetración estándar consiste en la determinación del número de golpes necesarios para hincar un tubo de 60 centímetros en longitudes especificadas, recuperando muestras alteradas de suelo y conforme a la norma ASTM de 1586-08. Los ensayos en los suelos con sondas tipo Menard consisten en introducir una sonda cilíndrica dilatable en forma radial en un barreno realizado ex profeso de acuerdo a la norma ASTM de 4719-00 a la profundidad deseada, la cual se expande gradualmente con la presión de líquidos o gases. Durante la expansión, el volumen de la sonda expandida se mide con precisión para proporcionar una curva volumen versus la presión, permitiendo obtener los parámetros piezométricos como el módulo de Menard, la presión de la afluencia, la presión límite, así como la presión de fluencia del suelo, a partir del cual pueden deducirse propiedades de deformabilidad y resistencia al corte del suelo. La ejecución de las pruebas de laboratorio para determinar propiedades índices. Bueno, en esta imagen se presentan la prueba de penetración estándar y el tubo Denison a la derecha. En los ensayos, en los suelos picómetros consistentes en introducir una sonda cilíndrica de acero en cuya parte media está provista con anillos dentados en un barreno, realizó ex profeso la profundidad donde se desea ejecutar la prueba. Ya en su posición se expande la sonda penetrando los dientes en las paredes del barreno, para que posteriormente, al extraer la sonda verticalmente, midiendo la resistencia al corte del suelo con una velocidad controlada de 2 milímetros por minuto, se determinan pares de valores del esfuerzo normal y cortante para movilizar la resistencia del suelo, y a través de estos se deduce el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. La ejecución de pruebas de laboratorio para determinar propiedades índice y mecánicas de resistencia al corte y deformabilidad de los suelos, y ejecución de sondeos eléctricos verticales de tipo Schlumberger con mediciones de resistividad al nivel del terreno, conforme lo establecido en la norma NRF 011 CFE 2004.
consistentes en inyectar corrientes al terreno mediante 2 electrodos que son clavados en el mismo, conocidos como A y B. El campo eléctrico así generado se registra a través de mediciones de diferencias de nivel de potencial, un incremento de voltaje entre otros electrodos conocidos como N y M, para determinar las líneas de flujo eléctrico y a partir de este inferir la resistividad y la conductividad eléctrica de cada una de las capas que constituyen el subsuelo somero del área de estudio y correlacionar las actividades obtenidas con las características litológicas y los diferentes paquetes que constituyen la estratigrafía somera del área de estudio, lo que permite determinar la homogeneidad o anomalías geotécnicas en el subsuelo. Aquí se pueden apreciar los equipos de medición y un esquema. Para la campaña de exploración geotécnica se ejecutó entre los meses de diciembre de 2013 y abril de 2014, abarcando los tramos anteriormente mencionados. Debido al cambio de este tramo, que significó un incremento de longitud en esta zona de 796 metros a 1420 metros, cambiando la posición original del tramo desde la lumbrera existente de Franz Hals hasta la estación alta tensión a la siguiente posición, inicia el cambio al poniente de la avenida Periférico, separándose del actual trazo construido que construye en la lumbrera de Franz Hals, también construida. De esta separación continúa por debajo de edificaciones, cruzando las calles de Sassoferrato, Alejandro Ayori, Carlos Dolci, Alfonso Cano y Franz Hals, Adriano Brouwer y Juan Cousin, hasta quedar por debajo de la calle de Giotto, siguiendo por esta hasta la calle de Santa Lucía, donde inicia la curva denominada 67, que incluye casi contigua a la cabecera sur de la estación Valentín Campa. Para el número de sondeos, su ubicación y sus longitudes se definieron atendiendo a las características geológicas del sitio, donde se proyecta la ampliación, el tipo de solución empleado, túneles y cajones a cielo abierto, la zona de influencia de las estructuras proyectadas y las recomendaciones indicadas en las especificaciones para el proyecto, construcción de las líneas del metro de la Ciudad de México y el manual de diseño geotécnico, ambos publicados por la extinta Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. A partir de los sondeos mixtos realizados y las columnas de suelo recuperados, tanto inalterado como alterado, se realizó la inspección visual y al tacto, las pruebas de laboratorio índice y las pruebas mecánicas para definir los perfiles estratigráficos del sitio estudiado. Las pruebas índice programadas fueron clasificación SUX, determinación de contenido de agua, granulometrías y determinación de finos por lavado, límites de consistencia para materiales que pasan el tamiz de la malla número 200 y determinación de densidad de sólidos. Las pruebas mecánicas consistieron en pruebas triaxiales no consolidadas, no drenadas y pruebas de compresión simple. Con base en los resultados obtenidos de estos trabajos, se definieron los perfiles estratigráficos del sitio estudiado. Para precisar las propiedades mecánicas de los suelos estudiados, se programaron ensayos piezométricos empleando una sola sonda cilíndrica dilatable, así como ensayos de picómetro mediante una sonda cilíndrica denticulada. Las mediciones con estos instrumentos se programaron en puntos de especial interés para el diseño de las estructuras y que corresponden básicamente a la zona clave de los túneles. Se realizaron 6 sondeos eléctricos verticales para determinar la resistividad y conductividad eléctrica y caracterizar la homogeneidad del subsuelo o identificar anomalías para su estudio. Se ejecutó un sondeo eléctrico vertical en cada estación y en cada intertramo con profundidades por debajo del nivel de subrasante para incluir los materiales donde se apoyarán las estructuras del metro. Los trabajos de exploración en el nuevo tramo
Miscuac Valentín Campa, derivado del cambio de trazos comentados anteriormente que se ejecutaron en diciembre de 2014, consistieron en la ejecución de 4 sondeos mixtos denominados SMA-01, SMA-02, SMA-03 y SMA-04. 12 pruebas presiométricas contiguas a los sondeos antes mencionados y 4 sondeos de verificación denominados SVA, SVB, SVC y SVD. Y bueno, con esto podemos determinar que se han hecho exploraciones, se llevan de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Igual tenemos un video que pues nos gustaría presentarlo. Es de 8 minutos aproximadamente. No sé si tengan algún inconveniente. No, Sí. Dale. Esperen. Lo presento. ¿Me están viendo? ahí está. Sí, Ok. Me entierro acá el WhatsApp porque Archivo Sofrí presenta. Sean bienvenidos de nueva cuenta a El Archivo Sofrí. En julio del año 2016 inició la primera fase del proceso de ampliación de la línea 12 del metro hacia el norponiente de la ciudad. Esta primera fase consiste en la construcción de 13 lumbreras y de la estructura denominada pantalón. A continuación, describiremos la ubicación y algunas características de los frentes de obra. Estructura pantalón. De aproximadamente 110 metros de largo, tendrá una profundidad aproximada de 28 metros. Se localizará entre los puntos kilométricos 28 más 978.384 y 29 más 087.753, entre las calles Benvenuto Cellini, Giotto, Sassoferrato y el anillo periférico Adolfo López Mateos. Esta estructura se empleará para conectar el túnel existente con el nuevo túnel, el cual se construirá unos cuantos metros hacia el sur, con la finalidad de garantizar un radio de giro adecuado en la curva denominada 66. Además, al finalizar la obra civil, se usará como rejilla de ventilación y salida de emergencia. En el actual túnel, que incluye el tope de vía y el muro tapón, localizado bajo la intersección de la calle Benvenuto Cellini y Franz Hall, se utilizará como cola de maniobra. Lumbrera Jacobo Ruiz Dael. Tendrá 6 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 41.5 metros. Se localizará en el punto kilométrico 29 más 594.155, en la esquina que forman las calles Jacobo Ruiz Dael y Giotto. Esta lumbrera de tipo cenital se usará para construir el túnel y posteriormente como unidad de ventilación mayor, ligada a la subestación de rectificación 15. Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y... Lumbrera rosa roja. Tiene un diámetro de 10 metros y una profundidad aproximada de 46.9 metros. Se localiza en el punto kilométrico 29 más 769.933, en la esquina que forman las calles Cerrada Rosa Roja y Giotto. Esta lumbrera de tipo lateral se usará para la construcción del túnel y posteriormente como salida de emergencia. Lumbreras Valentín Campa, Oriente y Poniente.
Tendrán un diámetro de 13 metros y una profundidad aproximada de 20.8 metros. Ambas lumbreras se localizarán en el punto kilométrico 30 más 516.268. La lumbrera Valentín Campa Poniente, de tipo cenital, se localizará en la esquina de Nicanor Arvide y Avenida Minas. Servirá para la construcción de la estación Valentín Campa y posteriormente se integrará a las subestaciones. La lumbrera Valentín Campa Oriente, de tipo cenital, se localizará en el espacio existente en la gasa de incorporación de la Avenida San Antonio a la Avenida Central. Al igual que la anterior lumbrera, servirá para construir la estación y posteriormente se integrará al local técnico. Lumbrera Antigua Vía a la Venta. Tendrá un diámetro de 8 metros y una profundidad aproximada de 32.74 metros. Se localizará en el punto kilométrico 31 más 123.164, en la esquina de la Avenida Central y la calle Antigua Vía a la Venta. Esta lumbrera, de tipo lateral, se usará como salida de emergencia y estará ligada a la subestación de rectificación 16. Lumbrera Calle E. Tiene 13 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 32.42 metros. Se localiza en el punto kilométrico 31 más 152.149, en la esquina de Avenida Central y la calle E. Esta lumbrera de tipo cenital es empleada para la construcción del túnel y posteriormente se usará como unidad de ventilación mayor. Frente de construcción Álvaro Obregón. Se compondrá de 4 lumbreras laterales cuadradas de 8 metros por lado. 2 lumbreras se localizarán en el punto kilométrico 31 más 368.520, en el lugar que ocupa actualmente el estacionamiento y 2 edificios de la sede de la Alcaldía de la Demarcación Territorial Álvaro Obregón. Tendrán una profundidad de 27.23 metros. Las otras 2 lumbreras se localizarán en el punto kilométrico 31 más 468.520, en el Parque de la Juventud, en la zona donde actualmente se encuentra construido un skate park. Tendrán 31.47 metros de profundidad. Se utilizarán para la construcción de la estación Álvaro Obregón y posteriormente se integrarán a las escaleras de la estación. Lumbrera Jardín. Tiene 13 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 39.17 metros. Se localiza en el punto kilométrico 31 más 890.26, en el cruce de Avenida Jardín y Camino Real de Toluca. Esta lumbrera de tipo cenital se emplea para la construcción del túnel y posteriormente será usada como unidad de ventilación mayor y estará ligada a la subestación de rectificación 17. Las ciudades surgieron hace miles de años. Lumbrera Poniente 83. Tiene 10 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 37.35 metros. Se localiza en el punto kilométrico 32 más 702.216, en el camellón ubicado en el cruce de las calles Sur 122 y Poniente 83. Esta lumbrera de tipo lateral se usa para la construcción del túnel y posteriormente se usará como salida de emergencia. Lumbrera Barranquilla. Tiene 6 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 29.03 metros. Se localiza en el punto kilométrico 33 más 031.524, en el predio número 180 de la calle Barranquilla. Esta lumbrera de tipo cenital se usará como unidad de ventilación mayor. Estos son los 10 frentes de obra que forman parte de la etapa 1 de la ampliación de la línea 12. En la etapa 2 se implementará la obra electromecánica y el sistema de vías. Y en la etapa 3 se construirán las estaciones y el depósito subterráneo de trenes.
Esperamos su like y sus comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Listo. Está buena la obra. ¿Alguna pregunta o comentario para sus compañeros? No. Ya se durmieron, profe. Creo que sí. No. Bueno, pues el siguiente equipo si van a presentar. Ok, gracias. Gracias, profe. De nada. Gracias a ustedes. Y bueno, se quedan por ahí algunas preguntas, pero... ¿Cómo qué, profe? ¿Cómo qué problemáticas geotécnicas se encontraron en el desarrollo de la obra y qué solución se propuso? Una de las que yo encontré... Problemas del agua subterránea, problemas de asentamiento, de hundimiento. Uno de los problemas que encontré fue que el tipo de suelo hizo que se decidiera cambiar el tipo de proceso constructivo en el que se iba a hacer la segunda etapa. En la primera etapa decía que se había hecho mayormente con máquinas tuneladoras, pero casi llegando a la estación donde se va a ubicar la estación Manuel Campa, cerca de Periférico y Eje 5, se empleó ya más manual todo el procedimiento constructivo porque se encontró suelo suelto, y también en ese punto se tiene una gran afluencia de vehículos debido a que cerca de ahí se encuentra, por ejemplo, la Pepsi, se encuentra Cemex y otra fábrica que no recuerdo cuál es, y para evitar que se congestionara todo ese tramo por los cierres de las obras, también fue que se optó por cambiar el procedimiento constructivo. Y como les explicábamos, bueno, lo que yo expliqué, una también de las afectaciones o de las problemáticas que se presentaron fue que en la colonia Primera Victoria, en la delegación Álvaro Obregón, a algunas casas se les estaban presentando grietas y fue que se optó también por estudiar la zona. Eso fue un poquito de lo que yo encontré acerca de las afectaciones que había en esa obra. No sé si mis compañeros encontrarían otra. Sí, también acerca de los hundimientos o los asentamientos, es que como se ubicaba en una zona que manifestaba suelos blandos en el área de Tláhuac, fue, bueno, los resultados que dieron de los asentamientos fue de 6 centímetros por año, y los hundimientos de la zona Mixcoac de la estación 20 de noviembre hacia adelante fueron nulos. La estación de Zapata dio también como resultado que se iba a asentar 1 centímetro por año, la estación Ermita 1.5 centímetros por año, la estación Mexicalcingo 4 centímetros por año, y las zonas arcillosas de la estación de Periférico de 4 centímetros por año. Lo que no encontré fueron las medidas o soluciones que le dieron a esto. Mira, es curioso, profe, porque también algo de lo que encontré que eso no se comprobó que fuera cierto fue que tras los sucesos del temblor del 19 de septiembre del 2017, cerca de aquí de la estación Observatorio, los vecinos decían que
la construcción de la nueva línea 12, de la ampliación de la línea 12, estaba provocando sismos o microsismos en toda la región de lo que es Álvaro Obregón, pero eso eran solamente como suposiciones por parte de la gente, de los vecinos, pero después se hicieron estudios en donde se determinó que se estaban dando ese tipo de movimientos tectónicos por la extracción de agua que se le estaba haciendo al subsuelo y por ende pues estaba asentando todo el terreno. ¿Y usted qué cree? ¿Qué? Con respecto a eso, Pues sí. pues que no creo, o sea, no creo que pudiera ser cierto que una construcción que aunque es de una magnitud considerable, no creo que pudiera provocar dichos eventos por ejemplo, en toda la delegación, ¿no? A mi parecer es absurdo. En cambio, ya con los resultados que se dieron, creo que era por parte de la SCT, pues ya es más creíble, ¿no? O sea, sabemos que la Ciudad de México está en constante asentamiento por eso mismo, por la extracción de agua del subsuelo. Entonces, pues yo le voy más a la idea de que efectivamente esa es la verdadera razón. Pues igual los problemas que de esos pues, se generan, yo creo que cada vez que se hace un metro es la vibración que existirá en las casas de las personas que viven o son aledañas a la línea, pero por lo que o encontré, pues se realizó el estudio geotécnico para determinar qué tipo de estratigrafía y suelo se encontraba en las zonas donde se harán las construcciones. Pero bueno, si observan en el video, principalmente esta construcción, al menos la mayor parte, se construyen sobre las vías principales, ¿no? Para que los vecinos no tengan el problema de que pues su casa que está debajo del túnel y así. A lo mejor ya en los tramos finales me imagino que el gobierno tendrá que comprar, porque por lo que yo sé, normalmente compran las propiedades privadas que llegan a interferir en el proyecto. Para de esa manera, pues quitarlas y que no hayan después quejas por parte de las personas. De algo así supe cuando fue lo de la línea 12, que en el tramo elevadizo, al dar la vuelta para ya meterse prácticamente a la estación de Aclalilco, tuvieron que comprar un edificio porque daba un problema en el proyecto geométrico y para ajustar ese ajuste, pues tuvieron que comprar todo el edificio porque el edificio estorbaba. Por eso también se elevan mucho también los costos de la construcción. Pues sí. En su momento, cuando se generaron los microsismos, no sé si vio en las noticias, creo que por allá del 2017, que le echaban la culpa a los vecinos por la ampliación de la línea 12, que según había microsismos y que se debía a esto del túnel que estaban empezando a realizar, y por eso se mandaron a hacer los estudios para calmar a la población. Sí, de hecho la obra se paró como 15 días. Bueno, gracias. Nada, profe. Nada, profe. ¿Sí o no? Otra vez pregunto, ¿otro tipo vas a poner? Profesor, tengo una duda nada más respecto
exposición ya estamos trabajando en un tema. Nuestro equipo eligió el Puente Baluarte, pero se me ocurría, porque bueno, no le preguntamos en su momento, sí existe posibilidad de elegir obras que estén fuera del país, no sé, para darle un poquito más de diversidad o cosas así que no sean como los mismos temas, o solamente sería de aquí, de nuestro país, de México. Pues preferible, ¿no? Y pues aquí hay mucha diversidad de temas, ¿no? Y me vas a presentar algo de un país que pues ni tú conoces, ni tus compañeros. Y a lo mejor sea un proyecto ya de relevante a nivel internacional, pero ya de hace mucho tiempo, ¿no? Ok, está bien, profesor, nada más para continuar. ¿Puedes dar tu ejemplo de aquí de México y hacer un link para conectar con ejemplos del mundo, ¿no? O sea, este túnel o estos túneles y la misma problemática, la misma geología o el mismo proyecto, bueno, pues se hizo en Brasil, en Chile, en Argentina, en Alemania, etcétera, ¿no? Ok. Está bien, profesor. Muchas gracias. ¿De qué Joshua? O Joshua, ¿cómo se dice? Sí, Joshua. Está bien. Una pregunta, bueno, con respecto a eso del compañero que... ¿Qué pasó, Jorge? Que mencionó, es que bueno, yo he estado viendo obras de otros países y las cimentaciones, bueno, a esto, ¿usted cómo considera la ingeniería mexicana en cuestiones de estudios de suelo y mecánica de suelo y cimentaciones? Bueno, pues ustedes como ingenieros civiles tienen un alto rating a nivel mundial, ¿no? Entonces, una perforación, una barrenación, una excavación, el equipo que se utiliza, etcétera, es igual aquí que en Chile, que en México, que en Estados Unidos o que en Europa. A pesar de que mucha gente cree, entre ellos yo a veces, la herramienta tecnológica que tengan otros se ve sustituida por el ingenio mexicano, ¿no? Pero también aquí en México hay maquinarias pues creo que les comenté, de unas máquinas que yo pues, nunca había visto, ¿no? Para sellar fisuras, es decir, como con concreto inyectado, con lechada, en unos almacenes, y estaba yo viendo, y yo dije, pues la máquina casi hace todo, nada más el ser humano prende la máquina, se sube a la canastilla y él está dirigiendo la máquina, ¿no? Pero él la dirige, lo que hace todo es la máquina. Y yo dije, wow, esto no lo he visto en México. Y después de mi regreso tuve que ir al aeropuerto por mi hijo. Y pasé a cargar gasolina en una de las unidades cerca del aeropuerto. Y wow, estaban haciendo cambio de operador y me bajo y yo no la había visto, pero me desesperó porque estaban muy lentos. Entonces me bajé y dije, chinga. Y ahí estaba una máquina exactamente igual que las que vi yo ya en operación. Dije, ay, güey. Entonces México también tiene máquinas para hacer muchos trabajos de mantenimiento, de construcción, ¿sí? Nada más que pues uno a veces no se da cuenta aquí en lo que hay en su país, ¿no? Sí, muchas veces idolatramos a otros países porque dicen, ay, no, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Que tiene muchos rascacielos,
póngale que sí es pionera en rascacielos, pero también su suelo que manejan ellos no es el mismo que se maneja aquí en la ciudad, ¿no? No, pues sí, el terreno, por eso les decía yo que ustedes están bien ribota, ¿no? Porque dicen, hombre, construir en ese tipo de terreno con unas contenidos de verdad de 1000%, no están cabrones esos ingenieros mexicanos, ¿no? Y sí, pues digo, son bien vistos allá afuera, ¿no? Vaya, tienen fama, ¿no? Sí. Entonces, no, yo no trato de ser malinchista, por eso también, digo, primero aquí lo de México. Si ya no hay, tú traes algo nuevo, pum. Pero aquí hay excavaciones, hay túneles, hay taludes, hay edificios muy altos, ¿no? Puente Baluarte, uno de los más altos en el mundo. Hay un puente que pasa por abajo del río que conecta por allá en Veracruz a dos entidades, ¿no? Es nuestro microeurotúnel, ¿no? Ajá. ¿Quién lo hizo? Pues no vienen a hacerlo ingenieros extranjeros, ¿no? O si vienen a ser jefe, ¿no? Ellos son los que coordinan. El que le chinga, el que diseña, el que le pega ahí al jale, pues es el mexicano. Sí, muchas de esas obras las hicieron, pues así que, bueno, yo estoy investigando y que hizo muchas obras grandes, pero a raíz de empezar a hacer obras grandes, creo que de las primeras grandes fue el metro, y ya de ahí despegó, porque pues, nadie, bueno, me puse a investigar mucho de pues en ese entonces eran tuneladoras mixtas cuando se hizo la primera línea. Hey. Y pues todos los cálculos, al menos hasta los datos que encontré, todos los cálculos que se hicieron de mecánica de suelos y estructurales fueron a mano. No se usó maquinaria porque el recurso era muy caro y de por sí México no quería invertir en el metro, el gobierno no quería invertir en el metro. El que terminó invirtiendo fue Francia, un 60% me parece, 70% del proyecto invirtió. Por eso los trenes son franceses, los de la línea 1. Pues es que aquí nosotros no tenemos desarrollo de investigación, ¿no? Sí. Es muy pobre el pinche desarrollo de investigación, ¿no? Por ahí alguien comentó y creo que leí o vi en un video ahí que el dueño de la Kimberly Clark, el Claudio X González, desarrolló un proyecto, ¿no? Su desarrollo y lo metieron como desarrollo de ingeniería, era hacer el papel del baño, o sea, el papel Palfun, ¿sí? Suavecito, o sea, tecnología, pero cuando dices ingeniería de construcción, pues tú piensas en carreteras, entonces pues a veces nuestros investigadores por falta de o debido a, pues no hacen investigación. Lo que hacen son pragmáticos, ya en la práctica ya se ponen ahorita, por ejemplo, con lo que pasó del metro, pues ya los ingenieros de varias disciplinas, pues ya lo están echando a jalar, ¿no? Sí. Entonces, que en otros países estarían pensando en contratar, pues de hecho en Alemania, creo, en Rusia o por allá en Europa, pues, estaban solicitando mucho ingeniero civil, ¿no? Decían, nos traemos ingenieros y aparte poblamos la población, porque esos mexicanos son bien calientes, bien cachondos, y aquí van a venir a ser alemanas, ¿no? O alemanes. En Europa, igual que en Estados Unidos, y también acá ya con camaradas que conozco, inclusive profesores ahí de la ESIA, ellos se casan, pero no tienen hijos, ¿no? Y en Europa, en Estados Unidos, pues el rollo, también se casan y no tienen hijos, ¿no? Porque además
se casan a los 3 meses, 5 meses, 8 meses, 1 año se están divorciando, ¿no? Entonces, en general, no quieren tener niños, ¿no? Entonces, el mexicano también igual no quiere tener niños, pero bueno, pues si mi hijo va a ser alemán, pues a lo mejor vuelve a ser un Hitler o algo así, ¿no? pero cierto, también en Canadá hay muchas solicitudes de mexicanos para irse a trabajar allá. Yo estaba viendo y para Canadá, fíjense que las universidades mexicanas no te validan los estudios al 100%. Mejor las colombianas o hay una chilena, sí te validan el estudio. Pero si tienes, por ejemplo, hasta la carrera, estaba viendo los trámites y te piden que le pides a tu escuela que todos tus papeles de título los traduzcan al idioma inglés y la misma escuela mande los papeles a un área que es de Canadá, que ve qué rango de estudios tienes y de acuerdo a eso ellos te dan un puntaje. Si son 100 puntos, te dan 68 y tienes que terminar ese grado de estudios allá para que te validen los 100 puntos. Ajá. Y dije, pero pues ya que estamos más cabrones en la ingeniería civil. Pues es aquí como el Poli o la UNAM, ¿no? A universidades de Oaxaca o de Chiapas, o donde hay ingeniería civil, pues les aplican la misma temática, ¿no? Te aceptan un porcentaje, ¿no? Te revaliden un 80, un 90%, pero el otro lo tienes que llevar. Entonces, por ejemplo, el tema del inglés, ¿no? Yo puedo estar de Oaxaca y decir, pues estos güeyes no llevan inglés, ¿no? Entonces, yo también en la escuela pues no llevé inglés, entonces no voy a tener ninguna problemática. Y luego llegas acá y dicen, a ver, su documento acá está, y su constancia de que hizo el servicio, aquí está, la del inglés. ¿Cuál inglés? Sí, aquí tenemos que el inglés tienen que tener dominio intermedio. No, pero no chingue, pues si yo vi su currícula y ahí no dice ningún, pero es que el idioma es co-curricular, o sea, no está dentro del mapa curricular, pero es requisito para, ¿no? Entonces vayas a estudiar inglés y luego me traes la constancia, ¿no? Entonces, bueno, donde quiera ya vas, o donde quiera se cuezan habas, ¿no? Sí. El rollo está en que tú debes de investigar qué rollo, ¿no? Muchos piensan que, pues no sé si alguno de ustedes se fue, ¿no? Pero piensan que movilidades se pueden ir en cualquier semestre y no importa que yo sea irregular y no importa que yo quiera ir a Alemania y chin marín de doping, güey, ¿no? O sea, necesito hablar alemán. No, yo quiero aprender allá, ¿no? Entonces, bueno, pues así no funciona, ¿no? Necesitas cumplir ciertos requisitos en todos lados. Entonces, si tú hablas, voy a decir esto, tú hablas inglés, Jorge, pero te vas a Canadá y si no sabes que hay 2 idiomas allá, llegas a la parte donde hablan francés, pues vas a llegar hablando inglés y te vas a decir, no, debes de hablar francés. No chingue, pues no me dijeron, ¿no? Exactamente, también es... Sí, exactamente. O te dices, a mí el pinche inglés no me gusta, me meto a francés. Y resulta que donde hay trabajo es de la parte donde requieres el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues es un constante estarse capacitando y a veces cuando te dan oportunidades, bueno, pues aprovecharlas, ¿no? Sí, la verdad los salarios son muy buenos. O sea, sí gasta, como dice, ¿no? Pues como ganas, gasta. Bueno. Y se ve recalcado, yo creo, hay 2 cuestiones que yo te puedo hablar porque mi familia política, el 99% vive allá, ¿no? Ajá. Sí, una, es muy difícil que tú te hagas de tu casototota. Y si te haces de casototota, pagas impuestos totototes. Y si llegas a tener una situación de que no tienes trabajo
o bajo esta situación de pandemia, pues muchos se quedaron sin jale, a muchos los liquidaron. Entonces, ok, con la liquidación sobrevives, pero ya ¿cuánto llevamos? ¿Cuántos meses llevamos? Pues la lana se acaba, ¿no? Y si no, allá sí, si no pagas el predial, sí, te subastan tu casa, mi buen Jorge. No es como aquí en México, que hay güeyes que toda la vida no han pagado ni un peso de predial y pues no hay problema, ¿no? Y cada año sale, póngase al corriente, le vamos a condonar todo lo anterior, usted nada más pague este año. No lo paga, ¿no? Allá el gobierno te quita la casa. 2, seguridad. Hay muchos que están de ilegales, ¿no? Pocos son los que tienen la residencia que te dan todas las prestaciones que te da el gobierno, ¿no? Pero hay gente que es residente, no ha querido optar por hacer el examen para que te den la residencia, ¿no? Porque te hacen un examen fuerte sobre historia de Estados Unidos, sobre gente, y bueno, pues si sales rechazado, pues pierdes hasta la residencia, ¿no? Entonces pues, hay mucha gente que no, y con esto no tiene muchas prestaciones, ¿no? La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, y sobre todo de los jóvenes, lo que optan es por rentar, y también algunos viejitos, ¿no? Por la renta. No se embarcan en la compra de la casa, ¿no? Y también los desarrolladores les conviene más con rentas, porque además ellos te pueden, no has pagado 2 rentas, Jorge, adiós. O, ¿sabes qué? Aquí no está permitido hacer ruido, fiestas, pachangas, empedarse, fumar. Y tú haces todo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, no eres un inquilino grato para los otros, ¿no? Si hay algún rollo, mandan a hablarle a la policía y te callas porque te callas, cabrón, ¿no? Bueno, y entonces, pues, además, una coca aquí, ¿cuánto vale, Jorge? Ahí ya vale como 30 varos. ¿A dónde? En la tiendita, una de 2,5 litros o 35, algo así. Una de 600. No, la de 600 está como en 15 o algo así. 13, 14 varos, ¿no? 15 en donde son carroñeros los comerciantes. 15 varos, conviértelo en dólares. Allá en Oxxos, en tiendas de estas, $2.30, $2.40. Donde lo encuentras más barato es a $2. Es decir, si está a 20, pues te cuesta 40 varos allá. Es que el modo de vida, ¿no, profe? El modo de vida, todo lo que se gana allá. Pues sí. Es más caro. Pero son dólares. O sea, puedes ganar muy bien, pero igual gastas un montón. Así como la llegan a poner barata y bueno, y algunas herramientas, ¿no? Pero todo el servicio, el servicio de salud es muy caro. Cuando te duelen las muelas o los dientes también, todo lo que sea salud es caro, ¿no? Las medicinas igual. Si estás como ilegal, pues no hay, ¿no? Entonces empiezas a vender todas tus cosas para tratar de solventar, pero llega un momento donde pues no. Entonces dices, trabajo toda la vida y pierdo mi casa, pues si no mejoramos pronto, perderemos esta batalla. Por un problema económico, ¿no? Porque se devalúa. Entonces, también los gringos no crean que están tan bien. Muchos piensan que me voy allá y tengo no hay seguridad en el trabajo. Puedes tener trabajo 6 meses.
después ya no hay, ¿no? A los de allá les dan un seguro por no tener trabajo, pero no es de toda la vida, ¿no? Y les dan seguimiento para que vean que tú has buscado. Sí. ¿Pasó, Marvin? ¿Estás poniendo tu PlayStation o qué anda? Sí, hola, profe. Entonces sí, Jorge, y fíjate, no a todos les va bien, ¿no? No a todos les va bien. Yo de 2 cuñados que tengo allá, uno tenía casas en Las Vegas, tenía casa en Los Ángeles, California, tenía como 4 o 5 casas ahí en diferentes partes de Estados Unidos. Y vino, creo que en el 94, 95 por allá, pues vino el chingadazo, ya no pudo pagar y se las quitaron. Entonces lo que hizo fue vender o tratar de vender, porque cuando viene algo así, pues la mayoría no tiene dinero para comprarte, ¿no? Entonces no puedes pagar y ya sí te la quita. Entonces él lo que hizo, o lo que pudo hacer, es vender una casa ahí de Los Ángeles y se compró una casita aquí en Fort Worth, en el lado de Texas. Entonces, y luego sin trabajo, anduvo como 2 años sin trabajo. Su hermano le ayudó a que trabajara con él. Entonces, empezó a ver mucha construcción. De hecho, ahorita hay mucha construcción ahí en ese Fort Worth, sobre todo de casa, habitación, y que les digo yo que no te la venden. O sea, están bonitas y todo este rollo, pero si quieres, te la rentan, ¿no? O sea, no, yo la quiero, yo quiero comprar. No, ni madres, es renta. Pela. Entonces, sí puedes comprar, pero te digo, si tu estado es ilegal o residente, pues así como que no eres sujeto de crédito, ¿ves? Entonces, aparentemente sí, pero no. Y si estás ilegal y te llega a parar la policía y te llega a pedir documentos, ya bailaste, te echan para atrás, ¿no? Y luego te advierten que si vuelves a pasar y te vuelven a agarrar, pues son, creo que de 5 a 10 años de cárcel, ¿no? Es decir, aviéntatela. Entonces no es nada grato, y luego pues hay mucha discriminación. A veces, inclusive más de los chingados pochos, o sea, de los hijos de mexicanos, pero que nacieron allá, ¿no? Me ha tocado en las aduanas de que eso es gente negra o es gente rubia, y esos no hay pedo, pero puta, cuando me tocan con pochos, ¿y por qué va? ¿Y a dónde va? ¿Y de dónde viene? ¿Y en qué trabaja? ¿Y cuánto gana? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no aquello? Puta. Son los que se ponen más pesados. Y eso que se supone que son de hijos de mexicanos, pero puta, son los que más regresan, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es como en todo, ¿no? Tú pones una pozolería y no te va a ir como a Toño, o a lo mejor te va mejor que a Toño, pero pues necesitas aventarte la inversión, el trabajo, ¿no? Y a veces pues habrá que hablar con Toño, ¿no? A lo mejor no fue de la noche a la mañana, a lo mejor ya toda su familia ahí tiene 20 o 30 años jalando en el Pozoliox, ¿no? Entonces no a todos les va bien, Teo. Bueno. No, pues sí, o sea, si uno tiene ganas, pues bueno, irse, pero uno, ¿no? Pues necesitas ya irte con jale, porque si no tienes jale y vas a buscar allá, pues entonces 2, ¿no? Caer con familiares o con amigos. Y 3, meterte a la escuela. El inglés no nos gusta a muchos mexicanos, pero pues cuando te paran y no sabes ni qué chingados decir, porque no sabes inglés,
Pues, vámonos a la pinche comisaría, ¿no? Y luego no son, son como policías del Estado de México, ¿no? Que te avientan toda la pinche carrocería. O sea, no son tan educados. Y más si tienes cara así de prietito y él dice, es ilegal, ¿no? Me pasó una mala experiencia ahí, ¿no? Pero bueno, pues como yo no estaba ni trabajando ni la chingada de vacaciones, no, pero sí, no escuchan, güey. Entonces sí hay muchas cosas. Si te atraviesas por la calle a la mitad y te ve el policía, te pueden hacer una multa o hasta llevar a la cárcel. Si hay 3 carriles y nada más uno es el que da vuelta a la izquierda, no es como aquí que te pones en el tercero y de ahí puedes dar vuelta a la izquierda o te das vuelta a la izquierda, ¿no? Uno dice no hay policías, pero hay casi en todos los semáforos cámara. Entonces, bueno, si haces eso, ¡pum!, toma fotografías y luego los policías ven el número de placa y te mandan la multa al dueño de la placa, sea tu carro de tu cuñado, de tu suegro, de tu suegra. Entonces tú no querías que, o no estás consciente de que si haces eso te van a multar y pues sí te multan. Entonces, bueno, pues hay que, muchos piensan que hacen dólares y gastan en pesos, no, ni madres. Hacen dólares y gastan en dólares, ¿no? Entonces también eso hay que ver, ¿no? Pues en el otro grupo está un chavo que se va a trabajar allá a Chicago. Y le decía que esta ocasión no le pagaron, es otra de las cosas, ¿no? Que el que te contrata y sabe que estás ilegal, pues no hay paga, Jorge. ¿Cómo no chingue? ¿Cómo? Pues si ya le trabajé, pues no hay paga. Es Marvin, ¿no? ¿Qué vas? Era lo que le iba a decir, profe. Sí, es Marvin. No, pero yo voy bien, yo soy chico bien allá. Pero tú comentabas que no te pagaron, ¿no? Ah, sí, me quedó de ver una semana la señora, que al final afortunadamente sí lo arreglé, pero tuve que andarla buscando, pero y eso que eras blanco y puro, imagínate si fueras ilegal, güey, ¿no? Ah, pues sí, bien cañón. Pues está Ya, cabrón. igual, como si no te pagan, allá puedes reclamar y inclusive llamar a la policía y decir, ¿sabes qué? No me quiere pagar. Pues igual también por ahí la ven eso. O sea, uno que va bien, puedes hacer eso, ¿no? Pero sí es un show cuando no se tiene papeles allá. Pues sí, pero a veces, aunque tengas papeles como tú, Marvin, ¿no? Sí. Pero aquí en México está feo, profe. Pues sí. Pues sí. Ya nos curtimos para el mundo. Ya. Pero pues no te creas. Allá si le haces mal el jale al gringo, te dice, pues, mucho gusto, ahí se ve. Pues ya me la hicieron. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos o miércoles. Sí. Profe, nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Bye.